desplazamiento de los pulgares, ¿sí? Esa es una. Ok, sí. Y amplexación inferior es que le coloques las manos en la base del tórax con los dedos próximos a la línea imaginaria que es las apófisis espinosas dorsales, a nivel aproximadamente la 10ª o la 12ª dorsal. Y entonces le pides al paciente que inspire profundo y se tienen que desplazar de una manera simétrica a los 2 pulgares. Eso quiere decir que ambos hemitórax se distienden con la misma amplitud, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, me dicen si ya se ve la proyección. Sí, ya se ve. Bueno, se habló pues de perdón, eso era amplexación. Y amplexión es que le coloques ambas manos, una en la cara posterior del tórax, otra en la cara anterior, a nivel, lógicamente, de donde nace el tórax, en su cambio de columna cervical a columna dorsal, y la otra a nivel del manubrio esternal, y pedirle al paciente que inspire. Eso es arriba. Y luego en la parte media del tórax le pides que inspire, y luego en la parte baja del tórax. Lógicamente, que eso mide el desplazamiento del tórax en sentido anteroposterior. ¿En qué enfermedades podrías ver que el desplazamiento anteroposterior es muy pobre? Por ejemplo, en el enfisema, en que ya existe una sobredistensión pulmonar, en que ya el desplazamiento de las costillas hacia arriba en la inspiración es muy pobre, la movilidad es mínima, ¿sí? Entonces, amplexación, la palabra más larga es superior e inferior y es simultáneamente con ambas manos a nivel de los huecos supraclaviculares, los dedos y los pulgares a nivel de la transición de columna cervical a dorsal y luego puede ser en la parte media a nivel de las axilas y más abajo en la base del tórax, como se ve en estas diapositivas, por ejemplo. ¿Sí? Esta amplexación superior, amplexación inferior, ¿sí? En la cara posterior y en la cara anterior del tórax. Y luego viene la amplexión del tórax, que es colocar una mano detrás, otra mano delante y pedirle al paciente que respire profundo, ¿sí? Y ahí vas a notar qué tanto se desplazan las costillas en sentido anterior y superior para aumentar el volumen del tórax. ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí, doctor, gracias. A ver, todo esto que estamos viendo de la inspección del tórax, de las maniobras de palpación del tórax y ahora lo que vamos a ver de la percusión del tórax y al último la auscultación, nos sirve como base de los hallazgos que se van a buscar en enfermedades como la neumonía, como la caverna tuberculosa, como el enfisema, ¿sí? En todo ello, pues lógicamente que va a haber ciertas modificaciones que aquí las vamos a describir. En el orden que sigue de lo del programa es percusión del tórax, luego la auscultación del tórax y al último los síndromes físicos pleuropulmonares. ¿Dónde puedo aplicar yo lo que aprendí de qué le voy a explorar al tórax para saber clínicamente en qué diagnóstico sospecho? La percusión del tórax se realiza con la técnica que se llama dígito digital. Ahorita vamos a poner una imagen. El dedo que se apoya en el espacio intercostal, porque no se percute sobre las costillas, sino en los espacios intercostales, es el dedo que se llama plexímetro. Y el dedo que percute, que puede ser el medio o el índice, según cómo se acomoden mejor, es el dedo percutor. El golpeteo debe ser ligero y con una intensidad similar. O sea, no puedo de repente más fuerte o menos fuerte, que sea más o menos con la misma intensidad en todo el tórax. Debe ser simétrico, es decir, oigo en el lado derecho y luego el lado izquierdo al mismo nivel. O percuto en el lado derecho y percuto en el lado izquierdo. Todo en el tórax es simétrico para que se vuelva comparativo. Doctor. El orden debe ser descendente, empezar arriba en los ápices y terminar en la base del tórax. Y se debe hacer en todas las caras del tórax. Al hablar de todas las caras del tórax, estamos hablando de cara anterior, cara posterior y las caras laterales. Ahí está la técnica. Vean cómo el explorador apoya su dedo medio Doctor, en un espacio. Sí. disculpe, es que a mí y a otros compañeros no nos ha cambiado la diapositiva, no, seguimos en la de auscultación.
A mí aquí sí me está dando los cambios, no sé, a ver. Auscultación. Sí, Sí. se quedó como que trabado en la auscultación del tórax y no A ver. hemos podido observar las otras diapositivas. A ver, no sé por qué. ¿Sabes qué? Igual dejando de proyectar y volviendo a proyectar, Sí, puede volver a déjame. jalar. Es que tenía abierta algunas otras archivos. Los estoy cerrando. A ver si ahí. Ujú. Ya cambian, doctor. Perfecto. Ujú. Entonces, la técnica es esa, la dígito digital, con un golpeteo ligero de intensidad similar en ambos hemitórax, tanto en su cara anterior, la posterior y las laterales. El golpeteo debe ser simétrico y comparativo en el orden descendente, desde los ápices hasta las bases y en todas las caras del tórax. Eso es el orden propedéutico para la exploración torácica. A esto, ahí está la técnica vista con una imagen. El dedo que apoya es el dedo plexímetro. ¿Sí lo ven? No, bueno, yo no. No cambia la diapositiva. A ver. Nada, ni eso. Bueno, conmigo no sé con mis compañeros, pero A ver si los No, demás doctor, pueden. conmigo tampoco. bueno, se quedó en la No, posición de tórax. tórax. La Está en imagen, percusión de tórax. A la ver, imagen que tiene los numeritos. ahí está nuevamente percusión del tórax. Me dicen si sí cambia. Ahí no. No. No, doctor. No. No, doctor. Está en la diapositiva 56. Sí. Ujú. Ah, pues creo que todos tenemos como, o sea, tenemos la oportunidad de cambiarla, entonces, pues yo creo que nosotros le cambiamos, ¿no? A menos A de ver, que... déjame ver ya lo último que voy a hacer esto. Ahí ya me está cambiando, pero no sé los demás. Sí, ya cambió. Bueno, a ver, déjame ver si ahora sí ya lo proyecta. ¿Y ahí? Ahí se ve la La de ruido diarrea respiratorio. respiratorias normales. Ahora sí ahora la percusión del tórax todavía no. No, doctor. No. No. Ahí ya se ve una imagen. Sí, pero lo malo es que no es en donde vamos a ver. Estoy aquí con visor de archivos y... Es que están desfasadas. Bueno. Ahora sí ya ven la de percusión del tórax. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya.
¿Sí la siguen viendo? Ya, para seguir. Sí, ya. Bueno, les decía, es el dedo plexímetro y el dedo... El plexímetro es el que está apoyado en el espacio intercostal y el dedo percutor con el que se acomoden, ¿eh? Hay quien percute mejor con el índice, hay quien percute mejor con el dedo medio. La idea, pues, por lo tanto, es que uno tenga la posibilidad de efectuar la maniobra de la manera que te resulte más cómoda. Aquí está el dedo apoyado en el hemitórax, en los espacios intercostales, y aquí está el dedo percutor. El movimiento debe ser grácil, fácil, así, bueno, ya vamos a tener oportunidad de hacerlo para que lo practiquen. Mucha gente se va de primera instancia en cuanto ve a un paciente y lo interroga directamente a auscultar. La verdad es que cuando se pierde el orden, también pierdes la posibilidad de detectar cosas clínicas. Cuando lo haces ya muy rápido, porque a final de cuentas es una destreza que se va desarrollando con el paso de los días y con repetir y repetir las maniobras. Si no lo hacemos, pues lógicamente vas a tener la pérdida de la posibilidad de hacer un diagnóstico clínico antes de que te traigan una radiografía o una tomografía, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están los sitios y qué tipo de sonido se ausculta al percutir. Sí se ve la imagen con los números, ¿verdad? Yo no la veo. Aún no, No pero me cambió. podemos Yo esperar. tampoco. A ver, pues, o si no, ustedes váyanle cambiando. En la percusión de tórax y calidad de los sonidos detectados. ¿Sí? Sí, Sí. doctor. Bueno, Sí, aquí en el doctor. número, en el número 1, si ustedes percuten a nivel del manubrio esternal, la auscultación, la percusión le llaman plana. En ese momento, pues prácticamente no, a nivel de, por encima del manubrio esternal, no vamos a encontrar ningún sonido porque no es natural el percutir el cuello. Lo mismo pasa en los tejidos blandos, a nivel de los huecos axilares. Pero, por ejemplo, cuando percuten a nivel del esternón, pues va a haber una franca matidez porque están percutiendo sobre hueso. Y cuando percuten en los espacios intercostales, que es el número 3, se encuentra el sonido típico del tórax que se llama resonancia. ¿Por qué? Porque está con órganos llenos de aire. Entonces, en los pulmones, al estar llenos de aire y nosotros percutir en los espacios intercostales, el paciente va a tener en condiciones normales, cuando no existe una enfermedad de consolidación pulmonar, va a tener resonancia, ¿sí? Se va a oír en forma más expansiva, como si estuvieran percutiendo un tambor, ¿sí? Y luego viene el número 4. Cuando yo percuto la parte baja del tórax en el lado izquierdo, pues aquí ya se mete la burbuja gástrica en el hemidiafragma izquierdo y por esa razón él cambia el sonido de retumbante o resonante a timpánico, que es el sonido típico del abdomen. Eso no lo hemos visto todavía en la propedéutica, eso se ve en la propedos, en el abdomen, pero cuando se percute en la barriga, la pancita, pues el sonido se llama timpánico. En cambio, cuando percutimos en los espacios intercostales altos y medios, el sonido se llama resonante. Y cuando percutes en el hemidiafragma derecho, en la zona donde está la silueta hepática, aproximadamente el séptimo espacio intercostal hacia abajo, pues se encuentra una franja de matidez que vendría siendo en este sitio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí se asoma el borde superior del hígado y lógicamente que ahí, pues el sonido va a ser mate. En cambio aquí, que está la burbuja gástrica, ¿sí? Del estómago, pues aquí el sonido se vuelve como el del abdomen, timpánico. Estamos hablando de este segmento inferior del hemitórax. Pero en todo el tórax prácticamente, sobre todo en la cara anterior, en todo el tórax, ¿sí? Estamos hablando de que el sonido típico es el sonido que se denomina resonancia pulmonar, ¿sí? Es el sonido esperado en condiciones normales. Todavía ahí estamos con percusión. Y luego ya viene algo que para muchos se considera la parte más importante de la exploración torácica. Es la denominada auscultación del tórax. Ese es por muchos creen que es el método por excelencia de la exploración torácica. Sin embargo, realmente debe ser un complemento, el complemento quizá más importante, pero no el único,
de lo que viene siendo seguir todos los pasos propedéuticos, inspección, palpación, percusión y al final la auscultación. El método directo ya no se usa. Y aquí viene una tarea para todos, por equipo, ¿sí? Háganme una investigación con imágenes y con lo que ustedes quieran para que me enriquezcan y me lo suban como trabajo acerca de lo que viene siendo la invención del estetoscopio, ¿sí? ¿A quién se le vino la idea de crear un estetoscopio y de qué manera lo aplica tanto en la práctica médica, sobre todo en la auscultación del tórax respiratorio y del tórax cardiovascular? ¿Sí quedó entendido que tienen una tarea encomendada? Sí, doctor. Sí, muy bien, ¿Hacemos doctor. la tarea? Es un trabajo bonito porque el estetoscopio, a final de cuentas, es un instrumento que utilizamos todos los días, que muchos lo traen ahí colgado al cuello, pero hay que saber de dónde surgió el estetoscopio, a quién se le ocurrió su invención y cuáles han sido las transiciones del estetoscopio. Fíjense en las preguntas, ¿eh? ¿De dónde surge el estetoscopio? ¿Quién lo inventó? ¿Y cuál ha sido la transición del estetoscopio? Desde las formas más rudimentarias de estetoscopios que había al principio hasta las formas actuales de estetoscopios. Hay que entender que hay personas que van perdiendo el sentido del oído y el estetoscopio en un sordo, pues bueno, pues existen estetoscopios actualmente que hacen amplificación del sonido y entonces el paciente no tiene por qué aplicarlo directamente a las orejas, sino que el estetoscopio trae un dispositivo que transmite con alto volumen los fenómenos que ausculta. Pero bueno, eso ya son finezas no todo el mundo tiene un estetoscopio de esa clase, ¿verdad? Pero básicamente está diseñado para las personas que ya tienen deterioro de la capacidad auditiva. El método de auscultación directo, como señalaba, pues es un método que ya realmente no se usa, ¿sí? El método indirecto es el común y este es en donde se utiliza el estetoscopio, ¿sí? Y el estetoscopio, pues, es el que me van a investigar de dónde surgió, a quién se le ocurrió la idea del estetoscopio. Hay muchas leyendas urbanas al respecto, ¿verdad? De que cómo surgió el estetoscopio, por qué se le ocurrió a la persona que lo diseñó, etcétera. Pero bueno, van a encontrar fuentes diversas y ahí es donde encuentran lo bonito del tema. La auscultación se debe realizar en forma ordenada y completa, como todo en el tórax y en cualquier parte propedéutica. Debe hacerse en forma simétrica y comparativa de un lado y de otro de ambos semitórax, tanto en la cara anterior como en la cara posterior y en las porciones laterales, sobre todo en el lado derecho, porque en la porción lateral del tórax es donde mejor se auscultan los fenómenos del lóbulo medio. Y esto debe efectuarse con una inspiración normal y una inspiración forzada. Ustedes van a ver cuando ya estén en la práctica clínica que al paciente apenas le colocan el estetoscopio y empieza a respirar de una manera más profunda. Y hay que tienes que decirle, no, a ver, respire normal y ahorita cuando yo le pida que cambie la inspiración y que lo haga más intenso, lo va a hacer de una manera más forzada. ¿Para qué? Para que comparen los fenómenos audibles en ambas fases de la respiración y en ambas circunstancias, respiración normal y respiración profunda o forzada. Ahí está una forma de método auscultatorio directo. Imagínense ustedes tratar de oír no el tórax respiratorio, sino el tórax cardiovascular en el pecho de una mujer. Pues, lógicamente que pues, nadie va a ver muy bien que se arrimen a la zona de los senos, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente que eso pues hizo que ese método de forma auscultatoria no existiera. Ahora, tiene otra desventaja. Si ustedes se fijan, el explorador coloca para no ponerse directamente sobre la piel del paciente, coloca una especie de paño, ¿sí? Pero el problema es que el tipo de material del paño puede ser papel o puede ser sintético y entonces tiene una gran desventaja. El roce del desplazamiento del paño sobre la superficie de la piel hace que se alteren los ruidos que se perciben cuando el paciente respira. Entonces, ese método por eso ha pasado a ser una forma, pues, impráctica y por lo tanto ya inusual. En cambio, el método de auscultación a través del estetoscopio, pues lógicamente que es el método que actualmente priva y es el que realmente ejecutamos día a día.
Ahora, cuando auscultamos, ¿qué buscamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pretendemos? Oír los ruidos respiratorios. Estos son los ruidos llamados normales. Pongan mucha atención en la diapositiva. El murmullo vesicular, así como dije que el tórax era resonante en la mayor parte de la cara anterior y en los espacios percutibles de la cara posterior, el murmullo vesicular es un ruido de tonalidad baja, es un ruido suave y que se oye en prácticamente todo el tórax. Fíjense, tono bajo, todo el tórax y se califica como suave. Estamos hablando de ruidos respiratorios normales. El ruido bronquial se ausculta a nivel del manubrio esternal. Háganlo ustedes mismos con un estetoscopio y primero óiganse ustedes o bien oigan a otra persona. Sí, colocando el estetoscopio a nivel del manubrio, ahí van a oír el ruido bronquial. Este ruido se vuelve, en comparación al que se oye en los hemitórax en la cara anterior y posterior, un ruido intenso, de tono alto, y lo auscultan sobre todo a nivel del manubrio. Y por último, el ruido traqueal, que se oye a nivel del cuello. ¿Sí? Este ruido es de tonalidad y muy intenso. Si ustedes colocan el estetoscopio en el cuello y luego en el manubrio esternal y luego en los hemitórax por encima de la zona de las areolas y pezones, en la cara anterior del tórax, en la cara lateral o en la cara posterior, por debajo de la escápula o entre la escápula y la columna, que son los sitios en donde se puede auscultar mejor porque no hay un obstáculo mecánico óseo, entonces van a encontrar este ruido que es el más común, que es el murmullo vesicular. ¿Por qué es muy importante definirlos y entender en qué consisten? Pues porque ahora vienen los ruidos respiratorios anormales, ¿sí? Por ejemplo, los sitios en donde se proyectan en la pared los fenómenos acústicos de las diferentes zonas del pulmón son los lóbulos superiores, se van a oír mejor en la cara anterior del tórax. El lóbulo medio, que solamente lo tiene el pulmón derecho, se oirá en el costado derecho. Mientras que los lóbulos inferiores, todos los fenómenos que se produzcan a nivel de los lóbulos inferiores, pues tienen sitios de auscultación específico que vienen siendo las zonas interescapulovertebrales y subescapulares en la cara posterior del tórax. Ahí es donde se auscultan mejor los fenómenos de los lóbulos inferiores, mientras que los que predominan por área, que son los lóbulos superiores, se oyen mejor en la cara anterior del tórax. Y aquí está. Por ejemplo, si vemos a un sujeto de frente y le colocamos el estetoscopio, la proyección del lóbulo superior, pues fíjense cómo tiene mucha área de auscultación en la cara anterior del tórax. Ese es el lóbulo superior, el derecho o el izquierdo. En cambio, el lóbulo medio, que anatómicamente está aquí, su fenómeno acústico mayor es en el costado. Y en cambio, el lóbulo inferior se va a oír mejor en el espacio interescapulovertebral, que hay que ver que aquí tenemos una línea imaginaria que es la línea media, que aquí vamos a tener la escápula y por lo tanto por debajo de la escápula y en el espacio interescapulovertebral pues se van a oír los fenómenos del lóbulo inferior, ¿sí? El izquierdo o el derecho. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Los Doctor, ¿se puntos de puede auscultación, nada más recordando que el orden siempre debe ser descendente, que debe ser simétrico, o sea, aquí y luego acá, que luego debe seguirse un orden, ¿sí? En los espacios interescapulovertebrales, después otro punto, tercero, y esta zona que es muy importante, que es la zona subescapular, ¿sí? Entonces,
lógicamente que aquí estamos hablando de que se debe hacer comparativo y simétrico. Y nomás les puse como ejemplo la pared posterior, pero se hace lo mismo en la pared anterior. Aunque ya sabemos que en la pared anterior la desventaja anatómica es que, dibujado así esquemáticamente la pared anterior, ¿sí? Es que acá está la cava, la aurícula derecha, y de este lado está la aorta y el perfil izquierdo del corazón. Entonces, y aquí va a estar la cúpula hepática. Entonces, estas zonas pues van a tener cierta interferencia anatómica, ¿sí? Para poder auscultar correctamente. Acá en la cara posterior, la única, permíteme, la única interferencia anatómica viene siendo la escápula. Sí, dime. Bueno, es que dejó de proyectar. Bueno, ya no se ve la presentación. No se ve. No, se salió. Se quitó. Fue hace poquito, o sea, no fue mucho. A ver. Fue cuando ya estaba explicando lo de la pared anterior, perdón. Uh-huh. ¿Y ahora sí lo ven? Sí. Bueno, me voy a regresar tantito. Ahí era lo de la cara anterior. ¿Eso sí lo lograron ver? No, doctor. Los sitios de proyección donde se oyen mejor los fenómenos en cara anterior del tórax, los Sí, eso mayores sí. en cara inferior, ¿eso sí lo vieron? Sí, sí. Sí, eso sí. Bueno, ahí están las proyecciones, el lóbulo superior en la cara anterior del tórax, con los obstáculos anatómicos que representan la silueta cardíaca, ¿sí? En el centro, y el esternón, lógicamente, y el obstáculo anatómico de la cúpula diafragmática del lado derecho con el hígado. Eso es lo que limita, pero prácticamente toda la cara anterior del tórax puede ser auscultada perfectamente entre la clavícula y la tetilla, más o menos, que viene siendo de 5 a 7 espacios intercostales. ¿Sí? Entonces, cara anterior del tórax se ausculta mejor el lóbulo superior de ambos lados, ¿sí? Aquí está, desde la clavícula hasta la tetilla, pues lógicamente que eso da un espacio de auscultación ideal para el lóbulo superior. Los lóbulos inferiores, pues lógicamente que se auscultan mejor en la cara posterior del tórax, tanto en los espacios interescápulo-vertebrales, ¿sí? Como en los espacios subescapulares, ¿sí? Aquí en la cara posterior se auscultan mejor los lóbulos inferiores, como estaba señalado con letras en la diapositiva previa. Esta es cara posterior. Doctora, Mientras que en la cara quitar anterior, vértice. los que se ausculta mejor son los lóbulos superiores, ¿sí? Entonces, cara anterior, lóbulos superior. Cara posterior,
lóbulos inferiores, a través de las zonas subescapulares o las zonas interescápulo-vertebrales. Los ápices se auscultan más que con el diafragma del estetoscopio, se auscultan con la campana, porque es un hueco, ¿sí? Y ese hueco, pues resulta más fácil aplicar la parte del estetoscopio, que ya ven que tiene su diafragma y lo tiene una campanita, pues es más fácil aplicar la campana en ese sitio, ¿sí? Y con eso, dándole a la válvula que permite hacer modificaciones del flujo del aire, es donde se puede aplicar la campana del estetoscopio en estas zonas, que son los ápices. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ahora sí ya se vio? Sí, ya se vio, doctor. Bueno. Les decía pues que, aunque sea muy reiterativo que lo señale, que siempre se debe hacer, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, en forma simétrica, ¿sí? Un lado y otro para hacerlo comparativo, en los espacios auscultables que no tengan obstáculos anatómicos que impidan la transmisión del sonido, como vienen siendo en la cara posterior las escápulas o en la cara anterior la zona de la silueta cardíaca, que aquí está dibujada, el esternón en el centro, que también tiene que ver en el impedimento para la auscultación normal, y por último la cúpula diafragmática del lado derecho, donde el hígado se proyecta un espacio intercostal más arriba que la cúpula diafragmática izquierda, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay una diferencia de altura y se ausculta mejor el pulmón izquierdo hacia el lado que el pulmón derecho, ¿sí? Debido al obstáculo anatómico que representa la presencia del hígado. Pero aquí también hay un obstáculo anatómico que viene siendo el ventrículo izquierdo y, lógicamente, el esternón. Bueno, hasta ahorita hablamos de que los ruidos pulmonares normales se llamaban murmullo vesicular, que es el ruido más común. Luego sigue el ruido bronquial y el ruido traqueal. Los ruidos respiratorios pulmonares, estrictamente dichos, es el murmullo vesicular. El bronquial, pues solamente se oye parcialmente a nivel del manubrio esternal, y el ruido traqueal, pues se oye en el cuello, entonces eso ya es fuera del tórax. Sin embargo, sí vale la pena auscultarlo, porque a veces vamos a oír ruidos que se llaman adventicios. Esos ruidos adventicios son los denominados estertores o sibilancias. ¿Qué se le debe estudiar a un ruido pulmonar adventicio? La calidad, que viene siendo el tono o intensidad. Ya se fijaron ahorita que puse el murmullo vesicular, hablaba de tono alto o tono bajo. Por ejemplo, el murmullo vesicular es tono bajo. En cambio, el tono que se oye a nivel del cuello o en el manubrio esternal es un tono alto. Regularmente en el tórax no debe haber ruidos de tono alto. Si existen, hay patología. Y la patología es propia de los ruidos adventicios. Los ruidos adventicios de ninguna manera son normales, son ruidos que expresan patología, ¿sí? Entonces, la calidad, ¿qué oigo? El número. ¿Qué quieres decir cuando hablas de número? Estás hablando de si son abundantes o si son escasos, ¿sí? La fase del ciclo respiratorio en el que ¿aparecen durante la inspiración o aparecen durante la expiración? ¿Sí? La duración entre los ciclos, ¿es más prolongado en la inspiración o es más prolongado en la expiración? ¿Y qué fenómenos lo acentúan o los hacen desaparecer? Por ejemplo, yo puedo oír un ruido respiratorio en una persona que tiene muchos días en cama, pero si el paciente se puede sentar y le pido que tosa, quizá ya ese ruido ya no exista porque ya se movilizaron las secreciones bronquiales que el paciente tenía. O bien, si lo siento, puede ser que desaparezcan algunos ruidos que solamente se oían con el paciente en posición acostado. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer. Yo cuando oigo un ruido respiratorio tengo que decir, oigo un ruido en tal segmento pulmonar
En la cara anterior, lógicamente si es en la cara anterior, pues lo más seguro es que sean los lóbulos superiores. Son abundantes, son constantes, son inconstantes, se oyen más en la inspiración, se oyen más en la expiración, depende. Y ahí lo que tenemos que ser es descriptivos, ¿sí? Porque lógicamente que algunas de las enfermedades o procesos que los provocan, pues tienen ciertas características, como luego lo vamos a ver. Ahí está, por ejemplo, lo que sí me interesa, la calidad es el tono o intensidad, el número es escaso o abundante, la fase del ciclo respiratorio en el que aparece puede ser durante la inspiración, durante la expiración o en ambos ciclos, la duración entre ciclos, en cuál fase es en la que más predominan, qué fenómenos lo acentúan o qué lo desaparece, como toser o cambiar de posición, ¿sí? Otro fenómeno que se describe en los ruidos pulmonares adventicios, que ya dije que siempre eran ruidos patológicos, es hablar de finas burbujas, como los ruiditos que apenas se perciben como ligeras crepitaciones en los segmentos subescapulares en un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Ahí, aunque los ruidos se oyen en los hemitórax, la patología de origen que los está provocando es insuficiencia ventricular derecha o izquierda en el paciente. Los ruidos de gruesas burbujas son los ruidos producidos por presencia de secreciones en los alveolos pulmonares y en los bronquios terminales. Esas secreciones respiratorias van a hacer que cuando entre el aire le provoque cierto grado de turbulencia y provoque la aparición de ruidos que se comparan con gruesas burbujas, como cuando nosotros soplamos con un popote en un frasquito con agua, ¿sí? Y los ruidos inspiratorios graves y constantes son los denominados ruidos en velcro. Ustedes conocen el velcro, ¿no? Como el que se usa para adherir tiras en los tenis o en la ropa o en las chamarras. Bueno, pues ese velcro cuando se despega hace un ruidito característico del despegamiento y eso es típico de la fibrosis pulmonar, ¿sí? Hay otros ruidos adventicios más comunes, como el roncus, que es un ruido que se produce por exceso de secreciones en la tráquea y en los bronquios, es decir, en las vías aéreas de grueso calibre. Esos son muy comunes. Y las sibilancias, que son fenómenos auscultatorios así denominados, porque son silbidos que se producen por obstrucción bronquial en casos como asma o bronquitis crónica agudizada o denominada, EPOC. Esas sibilancias generalmente son de tipo expiratorio, que es el típico del asma. El paciente tiene menos dificultad para meter aire, pero mucha dificultad para sacarlo. Entonces eso hace que la sibilancia sea el ruido producido a la salida del aire y que hace la expiración más larga que la inspiración, cuando normalmente la inspiración en el pulmón es más prolongada. ¿Sí? La inspiración es en un valor aproximado 2 o 3 a 1. Por ejemplo, ustedes véanlo. Uno se tarda en meter el aire y luego la salida es rápida, ¿sí? Entonces, en un paciente asmático pasa lo contrario. Inspira, pero luego la expiración es prolongada y se oye con un silbido, ¿verdad? Prolongado. Eso es el ruido de un asmático. Aquí aprovecho para decir que un asmático, cuando tiene una crisis leve, el silbido solamente se percibe con el estetoscopio, pero cuando una crisis es intensa, necesitas solamente acercarte al paciente y se va a oír el silbido de la salida del aire cuando el paciente está expulsándolo en la expiración. Eso, pues lógicamente, quien ha visto a un asmático, pues no se le olvida. O a un bronquítico crónico agudizado, como en la enfermedad del EPOC, los de los grandes fumadores, ¿no? Otros ruidos que se auscultan es la broncofonía, y les pongo todos los nombres con los que se conoce: broncofonía, egofonía o pectoriloquia. Pectoriloquia quiere decir pecho que habla. Si ustedes ponen el estetoscopio y no están enfermos, lógicamente, y se ponen a hablar, van a ver que en lugar de oír más fácil con el estetoscopio puesto en el pecho,
la voz que ustedes están emitiendo la oyen de una manera distorsionada y diferente. ¿Qué pasa cuando hay patologías como la condensación pulmonar de una neumonía? Pues que los ruidos, si ustedes ponen el estetoscopio en la zona dañada, se van a oír de una manera nítida, contrario a lo que pasa en condiciones normales. Eso se le llama pectoriloquia, ¿sí? O sea, que el paciente va a tener ese ruido de la voz más fácilmente perceptible en un estado patológico como la condensación pulmonar de una neumonía o de una masa o tumor pulmonar. El soplo tubario, en cambio, es el ruido que se produce por la llegada del aire a través de un bronquio terminal a una superficie destruida del pulmón, como una zona de una caverna o de una lesión parenquimatosa pulmonar, como una pulmonía grave o un absceso pulmonar. El soplo se oye como si estuvieran soplándole a una botella, ¿no? Y la otra es el frote pleural. El frote pleural se hace audible por el roce de las hojas de la pleura visceral con la pleura parietal. Regularmente esto no se oye. Cuando se oye el roce de las hojas pleurales es porque hay una inflamación de las mismas y lógicamente que con ello pues el paciente va a tener un ruido audible en el momento que inspira profundo y se ponen en contacto las dos hojas de la pleura, ¿sí? Entonces se oye lo que normalmente ocurre y no se oye cuando la pleura no está inflamada, ¿sí? Ese frote pleural puede preceder a la desaparición del frote en cuanto se forma líquido en el espacio pleural, como cuando ocurren derrames pleurales. Como ya se formó una interfase de líquido, pues ya se deja de oír el roce de las hojas pleurales. ¿Hasta aquí sí se entendieron esos tres conceptos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, eso de pectoriloquia, háganlo. ¿Tienen ustedes un estetoscopio? Sí, doctor. Bueno, Sí. pónganse su estetoscopio y colóquenlo en su pecho y empiecen a decir cualquier cosa, o sea, palabras así seguidas. Y se van a dar cuenta que se oye mejor sin el estetoscopio puesto. Y en cambio, cuando oyen directamente de su pecho, la voz se oye distorsionada y diferente. Pero cuando la oyen normal, quiere decir que hay una zona del pulmón que está consolidada y que aumenta la transmisión de la voz, lo cual resulta patológico, como en las neumonías o los tumores o masas pulmonares. Bueno, aquí vamos a dejar la clase. Esto que están viendo es la aplicación clínica. Bueno, todo lo que se supone que ahorita hemos explicado, no puedo decir pretenciosamente que he aprendido. Repasen, por favor, lo que se ha visto hasta ahorita de inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax, porque ahora lo vamos a ver aplicado en estos casos de síndrome de condensación, síndrome de atelectasia, síndrome de rarefacción pulmonar y síndrome de derrame pleural. Si ustedes ven en su texto base, que es el Argente, hay más síndromes físicos pleuropulmonares. Sin embargo, estos cuatro que les pongo aquí son los más comunes y los que indudablemente deben conocer e identificar de una manera ya muy clara, ¿no? Estos cuatro síndromes son los principales y son los que me interesa que se aprendan y que después, en un caso clínico, que les diga las características como si ustedes hubieran encontrado esos hallazgos de exploración, ahí se vea de qué manera se hace el diagnóstico con los hallazgos exploratorios antes de que nos presenten una radiografía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se me despegue nada más para bajar la lista y pues Doctor, mañana. yo tengo una duda sobre para cuándo la tarea del estetoscopio. De aquí a la semana entrante, ¿sí? O sea, Ok. la pueden Gracias. subir, ¿sí? Y háganla Sí. por equipos, ¿sí? Háganla por equipos y con eso ya me la suben aquí a las publicaciones, ¿sí? Bueno, Ok, gracias. nada más déjame bajar.